Estamos tocando temas que tienen que ver con puntos estratégicos de que el Señor, yo puedo ver una agenda, ¿viste? Como que está, no te digo proféticamente, vamos a ver una agenda, tampoco es que me hago el místico, pero sí hay una agenda de Dios en la cual yo sé que Él ha preparado para este tiempo puntos estratégicos. Si bien hoy no voy a hablar de puntos estratégicos, ese no es el tema, pero es bueno que empecemos a entender dónde estamos parados, ¿sí? Dónde estamos posicionados. A veces la saturación de palabra, la saturación de conceptos, la saturación de predicaciones a las que accedemos, no nos permiten tener el entendimiento pleno de dónde estamos parados, de dónde estamos posicionados. A veces no nos damos cuenta de la luz a la que estamos siendo expuestos, ¿sí? La palabra nos está alumbrando para que nosotros podamos dar a la medida de lo que la palabra ha determinado para este tiempo. Y necesitamos, a veces se nos va, y bueno, tanto que escucho, y empezamos a incorporar términos, y empezamos a incorporar léxico, pero no incorporamos palabra. Y nosotros necesitamos, ¿cómo me doy cuenta que incorporo palabra? Bueno, porque tengo cada día mayor entendimiento, pero también mayor deseo de incorporar palabra. No de saber, sino de incorporar palabra, de vivir la palabra, de que la palabra se haga carne en mí y en otros. Yo me voy dando cuenta que la palabra se va haciendo carne en mí cuando yo tengo la imperiosa necesidad de que todos conozcan y experimenten lo que yo estoy viviendo. No hay mejor palabra predicada que la vivencia. ¿Sí? Dice que el Señor, cuando vino a la tierra, sanó a un ciego, sanó a varios, pero a uno puntual. Y a este ciego se lo encuentran los fariseos. Y los fariseos lo querían echar de la sinagoga porque antes no veía y ahora veía, y él contaba que antes no veía y ahora veía. O sea, lo querían echar. Y en un momento el ciego se cansó y le dice, ¿por qué me preguntan tanto acerca de ese Jesús? ¿Se quieren hacer ustedes también discípulos de él? O sea, y bueno, pobre, lo echaron nomás. O sea, el Señor después se lo encontró y le dijo, te la buscaste. Pero la realidad es que ese hombre estaba desbordado, no por el milagro en sí, que también era importante, sino por lo que había visto. Cada vez que el Señor sanaba a un ciego, nosotros tenemos que ver que es una tipología también. El Padre cuando sanaba a un ciego era que le permitía ver la divinidad. Nosotros como iglesia tenemos la ventaja dada por Dios para este tiempo, cuando digo este tiempo hablo de la cruz para acá, de poder ver la divinidad. Por eso yo a veces no entiendo personas que dicen, me quiero parecer a David, me quiero parecer a José, me quiero parecer a Moisés. Y hermano, usted tenga, Moisés era tartamudo, bueno, pero yo no, ¿qué querés que haga? Y Moisés sanó la estima, y todas esas cosas que le metemos en el Evangelio que suena lindo, pero la realidad es que nosotros hay un palco que tiene muchísimas ganas de vivir lo que vivimos nosotros, y son Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Todos esos no pudieron vivir lo que nosotros estamos viviendo. Si bien ellos hablaron de esto, y dice la Biblia que indagaron, Isaías, Jeremías, Malaquías, indagaron diligentemente los tiempos y los momentos y las personas, nunca pudieron ver lo que nosotros estamos experimentando. Por eso es una locura posicionar a la gente en Moisés. Las personas tenemos que ser posicionadas en el único lugar y en la única persona a la que se nos llamó a parecernos, que es a Cristo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mucha gente quiso ver lo que nosotros estamos viendo. Y cuando el Señor sanaba a un ciego, era la tipología de que empezás a ver lo que otros nunca pudieron ver. De hecho, Pablo se queda ciego. El apóstol Pablo se queda ciego y es sanado de la vista. ¿Sí? Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener entendimiento, y por eso recién hacíamos referencia a ser agradecidos de lo que Dios nos permite ver. Si Dios te permite ver una palabra en este tiempo, si Dios te permite acceder a algo, el mayor agradecimiento sí es bueno el verbal, pero también el mayor agradecimiento es meternos de cabeza a conocer más. Porque cuanto más conozco, más hago a conocer. Nuestra visión es conocer a Cristo y darlo a conocer.
más conozco a Cristo, más lo doy a conocer. ¿Sí? No se trata de condenación no conocer a Cristo, se trata de no poder darlo a conocer con efectividad. Por eso yo necesito ser efectivo en el conocimiento para ser efectivo en el dar a conocer. ¿Me siguen hasta acá? Porque si no me siguen hasta acá estamos complicados. Recién empiezo. Si los pierdo ahora, estamos difíciles. Así que decíamos que estamos tocando puntos estratégicos en el conocimiento de Cristo. Y es qué bueno que podemos hacerlo, que tenemos la libertad de hacerlo. Días pasados hablaba con alguien y me hacía referencia a esta persona a lo que pasaba en el libro de los Hechos. Y se supone que en este tiempo la gloria postrera es superior a la primera y nosotros tendríamos que estar viviendo cosas superiores a las que se vivieron en ese libro. De hecho, lo hemos hablado, nosotros estamos escribiendo y continuamos escribiendo el libro de los Hechos, porque no es el libro de los Hechos de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu, ¿sí? A través de los apóstoles. ¿Estamos claros hasta ahí? Los apóstoles eran instrumentos, no eran los protagonistas. Nosotros le dimos un protagonismo que ellos mismos se sacaban. Dice que Pablo y Bernabé estaban en un lugar y los querían idolatrar y ellos no querían. De hecho, cuando daban gloria a Dios, los espíritus inmundos ellos los sacaban porque la idea era que el que dé gloria a Dios sea el Hijo, no los demonios. Así que, amados, es bueno que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Decirle al de al lado, si entendés el tiempo que estás viviendo, no podés tener esa cara de vinagre. Eso para algunos, no todos, sí. Es más, esto lo estamos diciendo proféticamente porque no es para ustedes están todos alegres, contentos. Lo decíamos el domingo, a veces es inentendible, ¿no? Nos venimos riendo, matando de risa en el que viene en colectivo, en el auto, caminando, ja, 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 llegamos acá. Se supone que hay más alegría acá que afuera. Esas cosas raras que hacemos nosotros. Y yo creo que hay cosas que en este tiempo van a pasar. Si bien hablamos de que todo está hecho, ¿sí? No podemos ser personas que no entiendan que si bien está todo hecho, todavía no lo vemos manifiesto. Entonces, no está mal decir hay cosas que están pasando, hay cosas que van a pasar, porque desde el plano temporal todavía no pasaron. Por eso la Biblia dice que todo le fue sujeto al Hijo, pero aún hay cosas que no se han manifestado de esa sujeción, ¿sí? Entonces hay cosas que desde la óptica nuestra, desde la de Dios, Él descansó y ya está, ¿sí? Ya está todo consumado. Ahora, desde la nuestra, hay cosas que están pasando. Por eso no te tortures cuando decís lo que va a pasar, lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo. Yo escucho a veces, uy, perdón, uy, dije, perdón, no, pasó, no, ya lo hizo, disculpen, tranquilo con el vocabulario. Eso no es tan determinante. En el plano temporal, si no pasó, va a pasar. Si no, quedas hablando como un loco con los de afuera. Entonces, vos le decís a alguien, Dios ya me entregó todo lo que me tenía que entregar, y te mira y te dice, ¿y dónde está? En cambio, cuando yo entiendo que me muevo en dos esferas, me muevo en la temporal y me muevo en la eterna, entiendo que en la eterna ya pasó, pero en la temporal se tiene que ver manifiesto, ¿sí? Eso que está consumado se tiene que ver manifiesto. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero hasta que no se manifestó en la cruz, eso era una profecía y era algo que había ocurrido en lo eterno, pero no había ocurrido en lo temporal todavía. Así que en el tiempo exacto las cosas pasaron. Y no estaba mal que los profetas profetizaban sobre lo que iba a ocurrir, ¿sí? Porque los profetas veían lo eterno, pero lo bajaban al plano temporal. Nosotros somos los profetas del nuevo pacto, ¿sí? Todos nosotros somos profetas del nuevo pacto porque Cristo es el profeta del nuevo pacto. Y si Cristo está en vos, vos sos profeta, ¿sí? Aunque el don de profecía no se manifieste todos los días. Aunque no andes adivinando qué número va a salir a la quiniela o cuál es el pecado de tu hermano. Pero el don de profecía no es lo mismo que ser profeta, porque somos profetas, somos apóstoles, somos evangelistas, somos pastores, somos maestros. Hay gracias que se van manifestando en algunos y otras en otros, ¿sí? Pero todos somos uno en el Hijo, y el Hijo tiene todas esas características, ¿sí?
No sé por qué estoy diciendo esto, pero tenía ganas de decirlo. Decí conmigo si querés. La realidad de Dios manifiesta no es una teoría. Eso es bueno que lo tengamos entendido. La realidad de Dios manifiesta no es una teoría. De tanto hablar algo, muchas veces se nos hace teórico. ¿Por qué las cosas se nos hacen teóricas? Por algo que vamos a hablar dentro de un ratito, porque no las llevamos a la práctica. Pero la realidad de Dios no es una teoría, es algo fáctico, es un hecho que Dios nos da la posibilidad de vivirlo todos los días. De hecho, aunque vos no veas grandes torbellinos, ¿sí? Elías dice que estaba esperando un huracán que se le aparezca y Dios hablando en el medio del huracán y le apareció un silbido apacible. Entonces, a veces esperamos que Dios sea una manifestación de que aparezca un tsunami, vengan estilo Cirque du Soleil, los ángeles colgados de lianas invisibles, no sé por qué dije lianas, será que vi Tarzán hace unos días, pero de sogas invisibles y etcétera, etcétera. La realidad es que día a día nosotros vamos caminando y siendo perfeccionados en la realidad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso tenemos que entender que no es algo teórico, sino que es algo fáctico, es algo práctico, algo que está ocurriendo. La realidad de Dios la estamos viviendo. Ahora, cuanto más concentrado estoy en la realidad, más atento estoy y más lo puedo vivir y entender. ¿Sí? Hay personas que la realidad de Dios les pasa por al lado. ¿Pero están en la realidad de Dios? Sí, pero no la pueden ver. Entonces son las personas que se frustran, las personas que se enojan, las personas que tienen estrés, las personas, acá no hay ninguno de los que estoy mencionando, estoy pasando lista de otro lado. Son las personas que están conflictuadas, son las personas que se enojan con las congregaciones, son las personas que manifiestan de diferentes maneras lo que están viviendo, ¿sí? Con grietas, con defender posturas indefendibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son las personas que no pueden ver la realidad de Dios, pero la realidad de Dios ya está pasando. Porque Dios tiene una agenda y su agenda se cumple, lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos. Si me pasa por al lado, no es un problema de Dios. No es Dios, ¿cuándo me vas a mostrar? Es que yo ya te mostré el problema que te dije, sé libre de la ceguera y vos seguiste con los ojos cerrados. El gran problema nuestro es que Dios te dice, sé libre de ceguera. Dios no me hizo libre. ¿Por qué Dios no me hace libre? ¿Por qué no abriste los ojos? No es una cuestión de que Dios tiene que hacer algo más. Es una cuestión de que hay una acción que viene con la libertad. Hermano Saulo recibe la vista, le dijo Dios a Pablo. Y automáticamente le cayeron las escamas. Y cuando Pablo vio, empezó a caminar en la realidad que veía. ¿Sabés por qué a veces quedamos ciegos a la realidad de Dios? Porque no caminamos en la realidad que estamos viendo. Viene el Padre, nos alumbra con una palabra y yo me quedo ciego de nuevo, habiendo sido alumbrado. Pero el problema es que me quedo ciego por determinación propia. No es porque Dios me deja ciego, sino porque yo decido cerrar los ojos y caminar en sentido inverso a lo que Dios está haciendo. Así que si querés decirle al de al lado, la realidad de Dios no es teoría, es verdad. Y dentro de la realidad de Dios, nosotros tenemos que entender algo. Yo sé que la pregunta que voy a hacer, ninguno la va a responder porque todos saben lo que voy a expresar. Pero conozco gente que conoce gente que conoce gente que cuando le preguntás, ¿te sentís o entendés la libertad que Dios te dio? O sea, ¿sos libre, en pocas palabras, para no rebuscarnos tanto? Sí, porque la cruz me hizo libre. Pero vos te sentís libre. Y el evangélico tradicional te va a decir que sí. Pero por dentro siente la esclavitud. Y lo ves cuando camina, parece que lleva los grilletes. Soy libre, somos libres, libre, y vos lo ves con el grillete puesto. Pero no es un grillete verdadero porque Dios ya nos hizo libres. El problema es que es un grillete imaginario. ¿Cuántos vieron la parábola del elefantito? ¿Quién no vio la parábola del elefante
¿no? Dicen que para domar un elefante, viste que los elefantes son remansos en los circos. Cuando son bebés, los atan a un palo, ¿sí? Y como el bebé no tiene fuerza para salir del palo, pero cuando el elefante crece, es la misma cadena, nada más que no la rompe porque ya está tan acostumbrado al palo que no siente la fuerza para romper la cadena. Entonces no se libera, no vive la libertad. El elefantito se queda ahí, libre. Perdón, libre, esclavo, pero siendo libre. ¿Sí? Pudiendo ser libre, termina siendo esclavo. Y eso es más o menos lo que nos pasa. De hecho, la humanidad fue libertada en la cruz. El problema es que la humanidad sigue esclava, habiendo de la esclavitud que no tendríamos que vivir, pero que estamos viviendo. Y algunos los mencioné recién. Personas ofuscadas, personas que se enojan, personas que pelean con cosas que no tienen que pelear más, personas que cuando necesitan vivir esa libertad empiezan a pedirla, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que victoria no es victoria. Victoria no es algo que nosotros tenemos. Victoria es una posición en la que está el Hijo. O sea, la libertad, que la podemos traducir en la Biblia como victoria de Cristo por sobre todo, ¿sí? No es algo que se nos dio. Dios te dio la victoria. La realidad es que Dios nos posicionó en la victoria. ¿Sí? Dios nos posicionó en la libertad. Nosotros fuimos posicionados por el Hijo, en el Hijo, y ahí vivimos la verdadera libertad, viviendo en el Hijo. Nosotros tenemos, decir conmigo, tengo una posición en el Hijo, y esa posición es la victoria por sobre todo. El problema es que la victoria no es mía, la victoria es del Hijo, y Él me sube a su victoria. Esa es la gran diferencia, porque algunos cristianos siguen viviendo esclavos habiendo sido libertados, porque no entienden que viven la victoria en el Hijo y la victoria no se vive en ningún otro lado, porque yo fui posicionado en un lugar de victoria. No es que me dieron una victoria. ¿Soy claro? Hemos cantado, victoria, la victoria mía es. La victoria mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. ¡Vamos todos! Y ahí levantaban los pañuelos y todo. Claro, pero la realidad es que cuando salías de ahí, era una hermosa canción la que cantaste, pero no era nada que estabas experimentando, porque la victoria no es tuya ni mía, la victoria es del Hijo. Y Él nos permite estar posicionados en Él para vivir esa victoria. La victoria es del Hijo también. La Vicky. Los hijos en el Hijo viven y manifiestan la victoria del Hijo. O sea que la libertad del Hijo la viven y la manifiestan los hijos en el Hijo. No es que Dios le dio libertad a los hijos. Nos dio libertad a los hijos estando en el Hijo. ¿Sí? ¿Se entiende la pequeña diferencia? Que fue una media verdad durante mucho tiempo y al ser media verdad termina siendo una gran mentira. ¿Sí? Porque prefiero una mentira a una media verdad. Porque la media verdad me convence de que estoy viviendo en una realidad. En cambio, la mentira yo la descarto enseguida. La media verdad es para convencer, para manipular. Y a veces no es con mala intención, pero bueno, alguien que aprendió mal enseña mal. Por eso recuerden lo que venimos hablando hace un tiempo. De quién aprendí lo que sé, ¿sí? ¿Quién me enseñó lo que aprendí? Se los cambio un poquito para que no lo incorporen como lenguaje. Los hijos, decid conmigo, los hijos tienen certeza de libertad consumada. Vamos con ese ánimo de miércoles a la noche. Los hijos, decid conmigo, tienen certeza de libertad consumada. ¿Quién te da esa certeza? El Espíritu. Porque si tenés al Espíritu de Dios, vos vivís en la certeza de que hay una libertad consumada, la victoria
definitivamente está consumada. Yo no tengo que andar buscando que Dios me libre. ¡Ay, Dios me libre! No, 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 ya te libró. Yo lo tengo que vivir. Dice Romanos, o mejor dicho, el apóstol Pablo. Tendríamos que hablar con propiedad, lo que pasa es que lo hacemos muy largo, pero la realidad es que Dios, a través del apóstol Pablo, en la carta que le escribió a los romanos, así deberíamos hablar, pero bueno, ustedes entienden, por cuestiones de tiempo. En la traducción Biblia, la palabra hispanoamericana, que me encanta, se las recomiendo a todos, es de lo más exacto que yo puedo llegar que pude leer de la Biblia, ¿sí? De todas las traducciones, la Biblia, la palabra hispanoamericana es de lo más exacto. Así que yo los invito, aparte tengo comisión por cada uno que compra una de esas Biblias. Mencionen mi nombre, ¿sí? Dice Romanos 8, 1 al 4. Ninguna condena. Esta es la certeza, no la tenemos que leer esta certeza la tenemos que vivir. Ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Hay alguno acá que pertenezca a Cristo Jesús? Bien, los que no levantaron la mano, vamos a hacer la oración de entrega al final. Pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, ¿dónde da vida? Bien, el Espíritu, ¿dónde da vida? Bien, vamos bien. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora y a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de la naturaleza mortal. De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Es más claro. Amados, es clarísimo que fuimos liberados por una determinación de Dios para que el Hijo habite en nosotros, pero nosotros habitemos en el libre. Nosotros no habitamos en el esclavo, nosotros habitamos en el libre. Fuimos sacados del esclavo, que era Adán, para meternos en el libre, que es Cristo. Y por tanto vivimos en Cristo, no tenemos condena. Aunque hay cosas que vamos trabajando. ¿Estamos claros? No puedo. Ahora, esta libertad yo no la puedo entender y menos vivir si antes no entiendo origen y no entiendo destino. Yo para entender la libertad que se me dio en Cristo, yo tengo que entender el origen que tengo en Cristo y tengo que entender el destino que tengo en Cristo. Es fundamental que yo entienda origen y entienda destino para entender libertad. Hay una sola manera de entender origen y destino, y es habitando en el lugar que se nos dio para habitar, que es en la eternidad. Cuando yo estoy en Cristo, ya habito en la eternidad. ¿Sí? Él es Señor de la eternidad. No voy a hablar mucho sobre este tema porque no es el tema de hoy, pero Dios es Señor de la eternidad. ¿Sí? Nosotros tenemos una canción que hablamos de que Dios habita en la eternidad. La realidad es que la eternidad habita en Dios, porque Dios es pre-eternidad. Otro día lo hablamos. Pero Él creó todo, ¿o no? La eternidad también. No necesitas un versículo para darte cuenta de esto. Es practicidad, ¿sí? Entonces, ahora Él crea la eternidad y esa eternidad tiene un acceso, ¿sí? Tiene una puerta y esa puerta se llama Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, yo ya estoy en la eternidad. Algo hablábamos el domingo.
Yo estando en Cristo, estoy en la eternidad. O sea que decí conmigo, el Hijo es el origen y el Hijo es el destino. Porque mi origen está en la eternidad y mi destino está en la eternidad. La vida eterna es el Hijo, no lo que pasa después de la muerte. La vida eterna es el Hijo. Decirle al de al lado para que le quede grabado. La vida eterna es el Hijo. Y decirle así también. Y el pastor te lo va a probar. Claro, porque a veces, ¿viste? Dice Juan, capítulo 17, en realidad dice Dios, a través de Juan, en el capítulo 17, que no había capítulo, pero bueno, a alguien se le ocurrió ponerle capítulo, y ya que estamos lo usamos. Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. El Señor orando le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Padre a través del Hijo. O sea que estando en el Hijo, yo ya tengo la vida eterna. Fíjate que el Señor es claro acá. Todavía era Jesús. Entonces dice que conozcan a Jesucristo. Hablaba en tercera persona, ¿viste? Como los futbolistas que hablan en tercera persona. No, porque a Fernando le fue bien hoy en el partido. Y dice, ¿vos? ¿Por qué no decía a mí? Pero bueno, acá tenía otra connotación, ¿sí? Él estaba hablando de él como el Cristo. Y era el momento de hablar así. Ahora, habitando en la vida eterna, ¿qué empieza a activarse en mí? Esto que parece chino básico es una obra del Espíritu que pasa. Aunque vos no te des cuenta, estando en Cristo y Cristo en mí, esto pasa. ¿Qué empieza a pasar habitando en la vida eterna? Se va activando algo que todos conocemos, pero qué bueno que podamos implementar y usar, que es la memoria eterna. Yo, habitando en la vida eterna, se va activando la memoria eterna en nosotros. Ahora, la memoria eterna es la que nos va trayendo el entendimiento de mi origen y de mi destino. La memoria eterna te va a hacer acordar que vos estabas en Cristo antes de la fundación del mundo. La memoria eterna te va a hacer acordar que vos fuiste salvo. La memoria eterna te va a hacer acordar en la cruz, te va a hacer acordar que estuviste en la cruz, te va a hacer acordar que estuviste en la sepultura, te va a hacer acordar que estuviste en la resurrección juntamente con Él. La memoria eterna te va a hacer acordar de la victoria sobre todo principado, sobre toda potestad. La memoria eterna te va a hacer acordar de todas aquellas cosas que en la eternidad ya ocurrieron. La memoria eterna te va a hacer acordar el gobierno y el dominio al cual fuiste llamado para tener en Cristo. La memoria eterna, ¿por qué muchos de nosotros a veces no podemos acceder a esa memoria eterna o no la tenemos desarrollada? Porque la memoria eterna opera en un solo lugar, en el cuerpo de Cristo. Cuando dice ustedes tienen la mente de Cristo, no es que yo, Fernando, tengo la mente de Cristo. Yo, Fernando, en el cuerpo de Cristo, tengo la mente de Cristo. Yo, Fernando, operando fuera del cuerpo de Cristo, tengo cegado el entendimiento al acceso, mejor dicho, tengo cegado el acceso a la mente de Cristo. Cuando yo opero en el cuerpo de Cristo, la memoria eterna que está en el cuerpo me llega. Yo la empiezo a vivir, a desarrollar. ¿Se entiende? Por eso es importante entender cuerpo. Por eso es importante entender origen. Yo estaba en Cristo y fui enviado para completar el cuerpo. Cuando yo entiendo origen y entiendo destino, empiezo a entender cómo funciona la eternidad. Aunque haya cosas que esta mente carnal a veces no me permita ver, pero yo lo voy viendo a medida que voy siendo entrenado en el cuerpo para vivir en lo eterno. Si fuera Academia Verdad Presente, habría 3 millones de preguntas. Pero bueno, anoten y me las hacen cuando tengamos Academia Verdad Presente. Así que la memoria eterna opera en el cuerpo. Yo no tengo la mente de Cristo, la tiene el cuerpo. Es importante entender eso. ¿En qué estamos trabajando?
en sacarnos todo individualismo adánico. Yo opero en la memoria eterna por causa de que en el cuerpo tengo la mente de Cristo. Y estar en el cuerpo no es venir un miércoles, venir un domingo. Estar en el cuerpo es entender que yo fui insertado y a partir de que fui insertado, yo necesito imperiosamente vivir en esa inserción. Entonces yo tengo que ver qué me toca dentro del cuerpo. Y no lo puedo determinar yo a veces. Yo necesito que me guíen, que me hagan entender, que me hagan ver qué parte en el cuerpo. O sea, yo vine a completar una parte del cuerpo de Cristo. Bueno, yo tengo que ver dentro del cuerpo cómo completo esa parte del cuerpo de Cristo. Una generación que recuerda origen por causa de la memoria eterna y recuerda destino es una generación imposible de gobernar. No se puede gobernar a alguien que recuerda origen y tiene el recordatorio de destino. Porque cuando algo lo quiera gobernar, ese va a decir, no, yo tengo un origen y tengo un destino. No necesito otro origen y otro destino. No hay manera de gobernar, aunque esa persona sí va a pasar, seguramente, situaciones difíciles. Pero las situaciones difíciles, las usa para ser perfeccionado en el entendimiento de su naturaleza. ¿Sí? Va siendo perfeccionado. Las situaciones que van ocurriendo las va procesando y ahí es donde se cumple: a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y nosotros nos hemos quedado en esa parte. La iglesia evangélica se ha quedado en los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Entonces vos, todo lo que te pasa, ay, pero esto me ayuda bien. Y después no le encontramos la vuelta de por qué eso te ayuda bien. La realidad que dice, conforme al propósito por el cual fueron llamados. ¿Sí? Y no es conforme a tu y a mi propósito, es conforme al propósito eterno. Entonces, todas las cosas son recicladas, por decirlo de alguna manera, a favor del propósito eterno cuando yo empiezo a entender mi eternidad, cuando yo empiezo a entender mi origen y mi destino. Decí conmigo, y esto lo tenés que decir, power, grande Albert, power, polenta. Decí conmigo, nací libre en Cristo y me voy a morir libre en Cristo. No te vas a morir cautivo de nada. Vos naciste libre en Cristo porque en la eternidad estabas con Él y ahí fuiste planificado libre. Y vos te vas a morir y te vas a morir libre. No te vas a morir atado a nada ni a nadie. Te vas a morir libre en Cristo. Si vos entendés concepto de cuerpo, vos no te vas a morir esclavo de nada ni de nadie. Vos te vas a morir libre en Cristo. Yo sé que no es muy saludable hablar de que algún día me voy a morir, pero algún día nos vamos a morir. Y cuando nos vayamos, nos vamos a ir libres. Y lo bueno es que en el medio vamos a vivir libres. Nosotros, decirle al de al lado así, se acuerda, seguramente te vas a acordar de la cara del de al lado, decirle porque estábamos los dos en Cristo, en la eternidad. ¿Nunca te pasó que te encontrás con alguien y decís, pero yo te lo conozco de toda la vida? ¿No te pasó? Eso no es una casualidad, eso es porque vos estabas con Él en Cristo, en la eternidad. La luz que necesitamos tener es entender que nosotros estábamos allá juntamente con Él. Y nosotros vinimos acá a reunir todo en Cristo, a reunir todas las cosas en Cristo. Por eso decíamos que nosotros vinimos a completar el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros completamos el cuerpo de Cristo, a nosotros, yo te voy a decir algo, no andes buscando qué hacer en el mundo, vos caminá, porque tenemos asignado un radio de personas, de finanzas, de actividades, tenemos asignado un radio. Yo me tengo que ocupar de vivir en la memoria eterna, pero no me tengo que ocupar tanto de cómo hacerlo. Yo tengo que saber que tengo un radio asignado. Y ese radio es, número 1, para que yo complete el cuerpo de Cristo. Pero número 2, ese radio, ¿todo entiende la palabra radio? ¿Sí? La circunferencia, eso, todo lo que a mí me fue asignado, lo voy a meter en Cristo. En realidad es la mitad de la circunferencia. No me miren con cara de matemáticos.
Pero ustedes me entendieron lo que quise decir. Encima tengo que dar clase de geometría. Tengo que decir, dijo Dios, a través de... No terminamos más. Todo eso que me rodea, gracias por esa carcajada estridente, me hace sentir bien. Todo eso que me rodea, no solo fui llamado a reunirme yo de nuevo en Cristo, sino que todo eso que me rodea, que ya me fue asignado, sea reunido en Él. De esa manera, la creación, la parte que a mí me corresponde de lo que tengo que reunir en Cristo, está gimiendo y diciendo, date cuenta de que sos libre porque me tenés que liberar a mí. Tenemos que tener ese entendimiento. Segunda de Corintios, dice Pablo, que le dijo Dios y lo escribió en Corintios, la carta a los Corintios. Qué loco, porque Pablo ni enterado que nosotros íbamos a estar leyendo estas cosas. Él le escribió una carta a una gente que tenía problemas domésticos y le dijo, solucionen los problemas domésticos de esta manera. Y hoy nosotros estamos leyendo, somos unos chumas bárbaros. Porque estamos leyendo algo que no era para nosotros. Estamos violando la correspondencia. Pero bueno, ya que Dios nos lo permite, debe ser legal. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19 es clave. Estamos en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Dónde estaba Dios en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo? ¿Dónde estaba? En la eternidad. Esto fue antes de que el mundo fuera. Y Dios ahí ya estaba con nosotros. Tráelo a Guido, tráelo a Sandra, tráelo a Lucas, trae a Carlito, trae a Alberto, venga. Y Dios ya lo estaba trayendo a todos. Y una vez que estábamos todos ahí, dijo, bueno, listo, ya están todos reconciliados. Ahora esto se va a manifestar en algún momento. Por eso dice que nos dio las arras del Espíritu. Fue un pago inicial, como para que entendamos que esto ya pasó. Y vamos caminando en esa reconciliación. Así que no te ocupes tanto, o no te preocupes tanto. Sí orá, sí pedile al Padre que le alumbre los ojos, pero por ese familiar que hoy no la ve ni cuadrada, tené paz. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede, Guido? Sí, bueno. Sí, estamos saliendo al mundo. Para los americanos, no la ve cuadrada. Sí, se entiende. Please forgive me, please perdónenme por lo que digo. Después yo me miro y digo, ¿qué estoy diciendo? Por Dios. Amados, ese familiar que hoy no está ciego, sí, vamos a hablar, ¿sí? Va a ser alumbrado y va a entender que fue reconciliado, como estás entendiendo vos, antes de que se funde el mundo, él fue reconciliado en Dios. Decime si ese no es motivo suficiente para vivir agradecido y en paz. Ahora, eso es, estábamos en él. Ahora, nosotros nos llamaron a completar el cuerpo. Y esto lo podés ver en Efesios 1, 9 y 10. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Como está él con mayúscula, es en Cristo. ¿Sí? El beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. O sea, él se lo propuso antes, pero administró los tiempos para que se manifieste en el momento indicado. Dice, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Salimos de Él para reunirnos en Él. Y todo lo que Dios ya asignó en mí como radio de acción va a ser reunido en Él.
Le guste al infierno, no le guste al infierno, le gusta a lo que le dejan sordo al diablo, no le guste a lo que lo quieren dejar sordo, no me importa. Lo que sí me importa es lo que dice el Padre. Vamos a reunir todas las cosas en Él. Por eso Pablo le dice al carcelero, tranquilo, vas a ser salvo vos y toda tu casa. No le estaba diciendo algo por encima, una profecía barata. Le estaba diciendo lo que él ya sabía, porque esto lo escribió el apóstol Pablo. Entonces él ya sabía, porque lo vio, porque lo vivió, que esa familia iba a estar reunida en Cristo. Amado, tómalo para vos. Decí conmigo, verdadera libertad está en el conocimiento del Hijo. Ahí está la verdadera libertad. Por eso dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu único Hijo. En el conocimiento del Hijo está la verdadera libertad. El mayor daño que ha hecho a la religión. ¿Cuántos quieren saber el mayor daño que ha hecho a la religión? El mayor daño que ha hecho la religión tiene nombre y se llama cobertura. Ese es el daño mayor que ha hecho la religión. El Señor dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Coberturas te prometen libertad. Las coberturas humanas te prometen libertad. Así como un partido político, vení con nosotros que nosotros te vamos a hacer vivir mejor. Vení conmigo. Las religiones que son coberturas, porque todo lo que nos liga a Dios fuera del Hijo es una cobertura que no es el Hijo. Nuestra cobertura es Cristo. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Después, ¿para qué tendríamos que usar la palabra cobertura? Y bueno, esto para otro día, pero ya que estamos, la palabra cobertura la tendríamos que utilizar para cubrir al hermano, para acompañarlo en el crecimiento, para levantarlo, para que mientras camina tenga un útero donde formarse, ¿sí? Mientras va, la cobertura tendría que ser, bien entendida, el útero en el cual se forma el individuo en Cristo. O sea, es algo que lo cubre. No es para servirla la cobertura. No es para que la cobertura se enseñoree sobre mí. No es para que la cobertura sea mi padre. Yo ya tengo un padre y yo ya tengo una cobertura que es Cristo. ¿No estás entendiendo o no estás convencido? Tengo una cobertura, que es el Hijo. El daño que hicieron las coberturas fue hacernos creer que aparte del Hijo necesitábamos otra cosa. Sí, está bien, sos libre, pero tenés que ministrarte y mientras tanto, vos buscando libertad y yo por todos lados. Cuando la libertad estaba en el conocimiento del Hijo. Proféticamente él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero nosotros ya conocimos la verdad. Se supone que ya somos libres. Es cuestión de caminar en esa libertad. Ahora, las coberturas han prometido libertad con métodos y con criterios humanos. Y no hay manera de liberar a Adán de la cautividad, porque Adán no puede ser nunca libre. Cuando yo ministro sobre otra naturaleza a una persona, yo le estoy prometiendo una libertad a la que no va a acceder nunca. La única manera de acceder a libertad es que Cristo, a través de su naturaleza, tome control del alma y la regenere. Regenera el alma en un alma libre. Pero el alma del hombre no puede ser liberada con metodología humana, con criterios humanos de pensamiento. Por eso hablábamos hace unos días con Lucía que necesitamos psicólogos cristianos. ¿Y por qué? Porque los psicólogos prometen una libertad que nunca vas a tener, pero el psicólogo cristiano que entiende el Hijo, que entiende que habita en el Hijo, que entiende que vive en el Hijo, no el psicólogo cristiano que practica humanismo, que termina siendo lo mismo. Estamos hablando de aquel que sabe dónde está parado, dónde está posicionado, que sabe su victoria, que sabe quién es. Y lo mismo la medicina. ¿Qué va a hacer? Va a través de la sustancia impartir la vida del Hijo. Sin predicar, le va a impartir sustancia.
Y la sustancia del Hijo es el que va a permitir que esa persona empiece a experimentar libertad. Vamos a ver descubrimientos que todavía no se vieron en la ciencia, por causa de los hijos, entendiendo dónde están posicionados, que se meten en la ciencia para impartir sustancia. El tema es que el hombre carnal quiere resolver el pasado usando métodos y usando criterios de pensamiento. Hoy voy a cambiar, mañana también, y pasado también, no cambia nunca. Porque son criterios de pensamiento humano, son maneras de pensar humanas. El hombre carnal no puede nunca resolver el pasado. Por eso un hombre carnal o el carnal nunca te puede decir a vos, solucioná el pasado. El carnal no te puede decir a vos, solucionalo de esta manera o de aquella. Porque el hombre carnal nunca va a poder solucionar el pasado con método, porque usa métodos y usa criterios de humana sabiduría. Es humano entendimiento. Ahora, el espiritual no anda buscando solucionar. El espiritual, que es el que habita en Cristo, ya tiene todo solucionado. Solo hay que hacerle acordar. Y por eso estás acá esta noche. Es bueno hacerte acordar por la palabra que tu pasado está solucionado en Cristo. Y aunque tu pasado en los hechos no esté solucionado, en Cristo está solucionado. Entonces lo que pasó en los hechos, en Cristo, estando en Cristo y habitando en Cristo, yo voy a ver los hechos como algo circunstancial, como algo que fue afección a la carne, pero no voy a ver algo que a mí me ha detenido, me ha frenado, no me permite avanzar, no me permite crecer, no me permite ir hacia el lugar donde Dios determinó que tengo que estar. Yo voy a pasar por encima mi pasado. El carnal te dice anda a perdonar, pero ¿cómo haces para perdonar si no estás habitando en la naturaleza correcta? El hombre no va a perdonar nunca. No se puede perdonar a nadie si no es desde la naturaleza correcta. Y eso se entrena, se camina en esa naturaleza. Decí conmigo, mayor entendimiento de Cristo, mayor entendimiento de origen. Más rápido entiendo el origen, amados, más rápido el origen se come nuestros traumas. Más rápido se come las heridas. Cuando yo entiendo origen, cuando entiendo y empiezo a ser alumbrado, ese mismo origen se come los traumas y se come las heridas. Así, ¿cuánto conocen la gangrena? Es mala, pero vamos a usarla positivamente. Es como eso que es lo que hace la gangrena, se empieza a comer, se empieza a comer las heridas, se empieza a comer los traumas. Todo lo que ha sido traumático para mí, esa familia que a mí nunca me aceptó, esa familia que a mí nunca me amó, ese amor que nunca pude lograr, se lo come el origen. Ese problema, amado, de aceptación, la soledad, esas cosas que pasan en otros países y acá no pasan, se solucionan cuando recordamos. O sea, yo no sé si acá no voy a pedir que levante la mano, pero la realidad es que el argentino tiene problemas de aceptación. Por eso donde ves un argentino hay alguien gritando. ¿Sí? Vos que recorres el mundo, ves un argentino. ¿Cómo identifica un argentino? Pues está a los gritos. Hay un argentino y un italiano, a los gritos andamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos vean, que nos acepten. Nosotros tenemos grandes problemas de aceptación. Bueno, todos los problemas de aceptación, todo problema de falta de amor, todo problema de soledad se soluciona cuando recordamos que fuimos aceptados por Dios en el origen. Quiero decir algo. Si te aceptó Dios, no necesitas un psicólogo para andar buscando aceptación o para asumir que nadie te acepta. Te aceptó Dios en el origen. Acordate. Falta Carlito. Hasta que no estén todos reconciliados conmigo, no arrancamos la fiesta, dijo el Señor. Primero nos reconcilió y después nos envió.
Fuimos aceptados en el amado. Dice que fuimos aceptos en el amado. Y eso no fue cuando te fue a buscar, cuando fuiste alumbrado. Eso fue antes de la fundación del mundo. Se manifestó cuando alguien fue y te predicó el evangelio. Pero te había aceptado en el amado. Esto te soluciona todos los problemas de trauma en tu vida. Y declaramos que por la vida del Espíritu esto va a ser una realidad en nosotros. Decí conmigo. O decirle al de al lado, ponete contento. Decir así, no le digas ponete contento. Decirle, desde lo contento, hoy caminamos en la materialización de la aceptación de Dios. Estamos caminando en que fuimos aceptados por Él. Todos los que estamos en Cristo, estamos porque fuimos aceptados por Dios antes de la fundación del mundo. Y le tenemos que ir a notificar a todos los que hoy están con traumas del pasado, tranquilo, tenés un origen, fuiste aceptado por Dios antes de la fundación del mundo. Así que, ¿qué te va a andar enroscando que te acepte uno, que te acepte el otro, que te acepten acá, que te acepten allá? Ojo, los que van a la facultad, ahí sí los tienen que aceptar, sí, pero ese es otro tema, los que van al colegio. Tienen que pagar la matrícula para que te acepten, pero ese es otro tema. Amados, fuimos aceptos en el amado. ¿Sabes por qué podemos decir que Dios es amado por nosotros? Porque el Espíritu nos aceptó antes de la fundación del mundo, se manifestó en nosotros ahora y hoy nos permite decirle gracias Padre por aceptarme. Necesitamos caminar en ese entendimiento. En el Hijo somos libres de todo, desde lo posicional. Hay una posición de libertad. En el Hijo somos libres de todo, desde lo posicional. Ahora, voy manifestando esa libertad a medida que conozco al Hijo. Ya, yo te voy a decir algo, no lo tengo en el bosquejo, pero la palabra de hoy te va a traer un entendimiento tal que vas a empezar a... Vos no sabés cómo va a pasar, pero va a pasar. Vos te vas a sentir cada vez más libre y más aceptado. Vas a caminar con una libertad. ¿Viste cuando te dicen, sacate la mochila del pasado? No, esto te la arrancó. Te arrancó la mochila del pasado. Aunque vos no lo puedas ver, hoy fácticamente yo puedo escuchar que se caen las mochilas del pasado. Y cuando hablo del pasado no hablo de que ayer te peleaste con alguien. Estoy hablando de ese pasado traumático que todos nosotros en algún punto hemos tenido. Nosotros vamos manifestando la libertad a medida que conocemos al Hijo. Ahora, ¿por qué no manifestamos o por qué no puedo vivir libre en determinada área? Porque aún no conozco al Hijo en esa área. ¿Dios me condena? No. ¿El diablo está sobre mí? No. ¿Las maldiciones? No. El problema es que no conozco al Hijo en esa área. Cuando conozco al Hijo en esa área, automáticamente soy libre. O empiezo a vivir en esa libertad. Ahora, ¿qué es conocer al Hijo? Es ser hijo en el Hijo. Dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando yo conozco a Cristo, soy uno con Él. Empiezo a vivir en ese uno. Conocerlo es intimar cada vez más con Él. Por eso, amado, nuestra oración no tiene que ser, Señor, libérame. Nuestra oración tiene que ser, Señor, permitime conocer más al Hijo. Si en un área estoy esclavo, en esa área, Señor, permitime conocer más al Hijo. Ahora, no se trata del área en la que yo considere que estoy esclavo, sino en el área que Dios considere que yo estoy viviendo en esclavitud, habiendo sido libre. Entonces, Señor, permitime conocer más al Hijo. Nos va a dar la posibilidad de cada día tener menos cadenas en nosotros. Porque más lo conozco, más entiendo aceptación, más entiendo mi origen, más entiendo mi destino y más entiendo que ese origen y ese destino, en el origen era libre, el destino es ser libre, yo no puedo en el medio vivir esclavo. Se va cayendo la cadena sola.
No necesito una mano en la cabeza, necesito mayor conocimiento del Hijo. Aunque a veces, por causa de que no podemos verlo, alguien puede orar por nosotros y darnos esa claridad. ¿Sí? A veces recién empezamos, somos bebés en Cristo, empezamos a caminar. No hay problema que oren por mí. Y está muy bien que eso pase. De hecho, Pablo, cuando era Saulo, necesitó a alguien que le ponga la mano en la cabeza. Un tal Ananías. Así que no está mal, pero a medida que vamos caminando, nosotros ya no necesitamos tantas manos, sino que necesitamos más conocer al Hijo. Esa sí tiene que ser nuestra determinación. Ahora, cuando yo voy conociendo al Hijo, voy haciéndome obediente al Hijo. Cada palabra obedecida nos posiciona más exactamente en el Hijo. Yo tengo que saber que cada palabra que obedezco me posiciona más exactamente en el Hijo. ¿Y qué significa posicionarme en el Hijo? Y lo voy a decir prácticamente para que no quede como un concepto, porque estas cosas a veces quedan como conceptos. Es que yo someto mi voluntad a vivir según la voluntad del Hijo. O sea, posicionarme en el Hijo es estar posicionando nuestra voluntad en Cristo. Por eso ya no vivo yo. Ya no tengo voluntad. Pero en lo que todavía tengo voluntad, el Hijo me va a ir permitiendo vivir en la libertad. ¿Estamos claros? Te hago una pregunta acá. ¿No descansás un poco con el entendimiento de esta palabra? La voluntad, cuando nos posiciona en Cristo, empieza a producirse algo que es la liberación del alma. El alma empieza a ser salvada. No me quiero meter mucho en este tema, pero porque hoy no tengo tiempo. Pero cuando la voluntad está posicionada en Cristo, lo voy a graficar de alguna manera, y necesito algún varón que venga para acá. Siempre lo llamo a Guido, pero vamos a llamar a Leo ahora. Cuando la voluntad está posicionada en Cristo, creo que me ven si me bajo, ¿no? ¿Me ven todos? ¿Me ven? Cuando la voluntad está posicionada en Cristo, yo hago esto. Leo es Cristo. Mira qué partido que tenés, Lu, acá. Cristo. Mamá está ahí también, está viendo, se le cae la baba. Leo, Cristo. Entonces, yo quedo así, porque el que está en Cristo, un espíritu es con él. Entonces, cuando yo empiezo a obedecer la palabra, supongamos que ahí está el alma, nosotros empezamos a caminar así. Entonces, Cristo empieza a gobernar y empieza a regenerar cada área del alma. La voluntad hace que, bajo el gobierno de la palabra, no mediten esto y queda como apología al matrimonio igualitario después, porque estamos firmes los dos, por eso somos machos. ¿Qué hacés, Leo? ¿Todo bien? Ah, bueno, me alegro. La voluntad posicionada en Cristo hace que yo empiece a caminar. Él camina en mí, yo camino en él, y los dos, la cámara se está por romper, estamos cada día más cerca. Y los dos vamos tomando gobierno del alma. Y al tomar gobierno del alma, el alma empieza a vivir y experimentar la libertad que ya fue dada en el Espíritu. ¿Estamos claros? Gracias, Cristo. Gracias. Estuve con el Señor. Así que la voluntad posicionada en Cristo, el alma va siendo salvada. ¿Y de qué es salvada? Del dominio de una naturaleza corrupta, porque cuando llega el Padre, cuando llega la palabra, todo lo que es corrupción empieza a retroceder. Más que retroceder, se desvanece. El Padre se come la corrupción. Y con esto voy a ir cerrando, porque ya creo que me pasé de la hora que tenía previsto. Claro, ¿cómo me voy a pasar si otra vez no puse la cuenta regresiva? Las dos etapas de la experimentación de la libertad. Experimentar la libertad tiene dos etapas. Este ejemplo que acabamos de dar tiene dos etapas. La etapa número 1 se llama atención.
Yo atiendo a la voz del Espíritu. ¿Estamos claros? Atención, atiendo a la voz del Espíritu. Y la etapa número 2, menos mal que estoy diciendo atención. Atiendo a la voz del Espíritu. Decí conmigo, atiendo a la voz del Espíritu. Y la segunda etapa se llama acción. Atención y acción. No es solamente atender. Yo conozco la palabra, claro, pero si no hay una acción posterior, te quedás con el conozco la palabra, pero no hay entendimiento de la palabra. ¿Cuándo hay entendimiento? Cuando hay acción. Es bueno que entendamos, hasta atención todo estaba bárbaro. Cuando hablamos de acción ya nos empezamos a poner bravos. Porque hay un entendimiento. Mi voluntad queda gobernada. Pero no va a caminar solo el Señor. Vamos juntos. Y esto fue lo que pasó cuando conquistaron la tierra prometida. Entramos, no es con fuerza, es con mi espíritu. Pero la tierra la tienen que tomar ustedes, le dijo el Señor. Y nosotros tenemos que la tierra ya es de ustedes. La tierra ya es, desde mi óptica, dice Dios, gobernada por el Hijo, pero ustedes tienen que caminar y tienen que tener una acción. Por eso el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo hizo. No es que se quedó con que hagamos, Dios lo hizo. Nosotros necesitamos entender que hay atención, pero también hay acción. En primera instancia, Dios demanda atención, pero después demanda acción. Yo no me puedo quedar con la atención, sino que tengo que ir a la acción. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero después hubo una acción. Ya que me crees, entrégame a tu hijo. Porque yo tengo que hacer acá una tipología de lo que voy a hacer con mi hijo, así que necesito el tuyo para mostrarle a todo lo creado lo que va a pasar. Se lo escondo, pero no importa, se lo voy a mostrar igual. Dios es medio así, ¿viste? Te esconde pero te muestra. Creo, entonces como creo, también hay acción en base a lo que creo. No es solo creo, es creo y acciono. El padre necesita a mi hijo, y bueno, le doy a mi hijo. Creí y se me contó por justicia. Yo soy justo por haber creído, decía Abraham. Pero ahora necesito acción esto. La fe sin obras es muerta. Y a eso se refiere. El justo por la fe vivirá es Abraham diciendo, creo. Vos y yo diciendo, creo. Pero la fe sin obras es muerta es, bueno, ahora que creíste, dame a tu hijo. Tiene que haber una acción después de creer. Amados, hay algo que es abortivo del entendimiento de nuestro origen. Hay algo que es abortivo de nuestra libertad. Y hay una frase evangélica que a mí me causa... Sandra se los puede decir, me empieza a agarrar alergia cuando la escucho. Y es, si Dios quiere que lo haga, lo haré. Amado, eso no es más religioso que un fariseo. Si Dios quiere, lo haré. Si Dios quiere que lo haga, lo haré. No, amado, Dios ya te habló. Mira, si está el talento, si está el don, si está la capacidad, si está el entendimiento de la palabra, Dios te dice, ¡hacelo! Está el llamado, está el talento, está el don, está el entendimiento. Fui reconciliado, me mandaron a completar el cuerpo de Cristo y yo no hago nada. Yo tengo que entender que nunca voy a tener gobierno sobre el alma hasta que no haga lo que se me envió a hacer. Por eso es tan importante entender atención y acción. Dios nos mueve de la atención a la acción. Cuando Dios me dé
de más, yo voy a sembrar. Dios nunca te va a dar de más, porque si no sembraste cuando te dio poco, nunca vas a tener mucho. Y no estoy hablando solo de dinero. Si cuando tenías tiempo no diste de tu tiempo, nunca vas a tener más tiempo. Cuando yo tenga tiempo voy a servir a Dios. Es que no lo vas a tener nunca, porque en lo poco no lo hiciste. Cuando Dios me dé la posibilidad de tener el $1.000.000, yo lo voy a sembrar para el reino. No lo vas a tener nunca, porque no lo vas a sembrar, porque si no sembras 10 pesos no vas a sembrar $1.000.000. Dios ya te habló. Cuando dijo vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones de la tierra, estaba incluido el bolsillo en eso. ¿No te gustó esa parte? Estaba incluida la voluntad, el tiempo, el bolsillo, todo lo que se demanda para predicar el evangelio. Amado, no tenemos de más porque no sembramos. Dios da semilla al que siembra, cualquier otra semilla. El que no siembra, la semilla que le viene no viene de Dios. Dios da semilla al que siembra. 2 Corintios 9. Dios da semilla al que siembra. Si yo tengo semilla, es para sembrar. Si yo no la uso para sembrar, nunca voy a tener semilla de parte de Dios. Por eso, muchos de nosotros andamos detrás del dinero. Por eso, muchos de nosotros, el dinero está posicionado por encima. Por eso nos gobierna el dinero. Por eso nos gobiernan las necesidades. Porque cuando tengo semilla, en vez de usarla para lo que la tengo que usar, la uso para primero suplir. Mirá, yo te voy a decir algo claro y con el entendimiento de lo que estamos hablando, de esta palabra. Si cuando yo tengo semilla, suplo todas mis necesidades y después veo cuánto me sobra para sembrar, yo tengo que entender que estoy viviendo bajo una naturaleza esclava. Y hasta que no cambie el entendimiento, nunca voy a poder vivir y experimentar la libertad de Dios. Aunque la tengo, no la vivo. Porque Dios da semilla al que siembra, no porque Dios necesite plata, sino porque te quiere poner por sobre el dinero. Amados, cuando estamos viviendo evangélicamente, ¿saben cuál es la vida evangélica? Es luchas y pruebas. ¿Cómo estás en luchas y pruebas? Sí, amado, si la prueba es perpetua, no es luchas y pruebas, es un tema de acción. Decí conmigo, no hay pruebas perpetuas. El desierto de Israel estaba previsto que dure 11 días. El problema es que ellos no accionaron lo que tenían que accionar. Y como no accionaron lo que tenían que accionar, no vivieron donde tenían que vivir, se comieron 40 años. Lo peor es que le hicieron pasar 40 años de desierto a los hijos. Está bien, los hijos entraron, sí, pero se comieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando tenían que accionar, no accionaron. Las pruebas no son perpetuas. Las pruebas demandan entendimiento de atención y acción. Hay un momento que tengo que accionar. Hay un momento que tengo que accionar. A medida que maduramos, mira, a medida que maduro yo voy entendiendo esto. Si la prueba tiene mucho tiempo, no es prueba. Es una cuestión de falta de acción. Si yo entiendo por la palabra que Dios me está llevando a accionar de una manera diferente a como vengo accionando. A ver, esto es un dicho humanista, pero la realidad es verdad. Es verdad el dicho que voy a decir. Si nosotros queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre.
Nadie va a poder hacer algo diferente usando los mismos métodos que usó siempre. Por eso yo a veces me enojo santamente cuando veo, vamos a hacer este evento, son todos iguales los eventos. No, acá tenemos creatividad. Las hermanas que están en organización de eventos son creativas. No, ellas habitan en Cristo, pero en otros lugares. Nunca haciendo lo mismo de siempre vamos a lograr resultados diferentes. Es increíble pretender lograr resultados distintos haciendo las mismas prácticas. Entonces, si hay cosas que no están funcionando, yo tengo que cambiar los métodos que estoy utilizando. Una vez, una situación que de una gente amiga nuestra, Valentina tenía 5 o 6. 5. Dice, no es tanto orar, hay que hacer, dijo la nena. ¿No dejó a todos? 5 años. Claro, a veces no es tanto, Señor, hay que hacer. Claro, nosotros estábamos diciendo, hay que orar por esta situación. Hay que tanto orar, no hay tanto orar, hay que hacer, dijo la nena. Salió profeta de chiquita. Quedamos. La realidad, amados, que a veces nos la pasamos buscando cómo hacerlo, o esperando que Dios haga algo. La realidad es que Dios nos dio todas las herramientas para hacerlo. ¿Querés? Yo no, estoy en contra de cuando se predica con manipulación y con morbo la prosperidad, pero creo en la prosperidad de Dios. Yo soy un convencido de que hay un lugar de prosperidad en Cristo, porque dijo, la tierra fluye leche y miel. Ahora, el punto central no es la prosperidad en sí. ¿Qué estoy yo haciendo para poder acceder a la prosperidad de Dios? Si vengo con el mismo billete arrugado todos los domingos, porque yo no sé por qué arrugamos los billetes. ¿Alguien me puede explicar por qué la ofrenda termina toda arrugada? Y después que... Es como que la damos, bueno, está bien, hay que dar. No arrugues más los billetes que sirvan igual. Amados, es como que no quiero que el de al lado vea. Por eso tengo que decir, he pisado alguna que otra iglesia. Amados, si siempre tengo los mismos resultados, yo tengo que ver que hay una realidad. Yo tengo que cambiar los métodos. Yo tengo que ver si cuando traigo... Y acá no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de corazón. Yo tengo que ver si cuando siembro estoy priorizando que la obra se extienda o estoy priorizando primero todo lo mío y después revoleo el billete. Algún día voy a ver alguno que va a hacer. No, yo tengo que ver eso. A medida que maduramos en atención, mayores obras se nos van a demandar, pero también mayor claridad y conocimiento del Hijo voy a tener. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber mayor expresión de Dios en esas obras que voy a hacer. Lo que vi hacer al Padre, eso hago, dijo el Señor. Era muy exacto en lo que hacía, porque hacía las obras del Padre. Decí conmigo, no maduramos por causa nuestra, sino para que la luz se exprese desde nosotros a una generación. Mayor luz expresada, mayor luz manifiesta, mayor libertad manifiesta. Y las obras de Dios empiezan a expresar la libertad que nos dio el Hijo. Amén. ¿Querés ponerte de pie? Los últimos minutos quisiera orar por esto. Los que se tengan que ir no se vayan sin ofrendar, por favor. Es más, José María, frename en la puerta. Toda la gente. Vamos a orar. Señor, gracias por el entendimiento de tu palabra. Gracias porque nos permitís acceder con mayor claridad y exactitud a la vida del Hijo. Señor, gracias
porque si no fuera por esa reunión que hiciste antes de la fundación del mundo y determinaste que nosotros seamos reconciliados con vos en ese momento, sabiendo que estábamos con vos. Señor, yo te pido que se active esa memoria eterna para que podamos estar agradecidos de eso. Gracias porque entendemos que nos reconciliaste, nos juntaste, nos uniste a vos antes de fundar el mundo. Luego fuimos enviados y gracias porque nos convocás a completar una parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por ese radio de influencia que ya determinaste que nosotros accedamos y que ese radio de influencia en el que estamos, Padre, sabemos que terminará en el lugar que tiene que terminar, reuniendo todas las cosas en el Hijo. Tenés una parte, amado, tenés una parte, amada, y el Padre te va a empezar a mostrar con mayor claridad. Personas se te van a acercar en este tiempo, a quienes están al alcance del sonido de mi voz, no solo los que están acá, sino los que están en internet, los que vean este video. Lo veas cuando lo veas, porque la palabra es viva y es eficaz. Se te van a acercar personas y Dios te va a permitir identificarlas, y son personas que Dios las añade o ya las añadió, pero te va a mostrar la manifestación de esa añadidura. Son esas personas que van a ser reunidas en Cristo. Atendé a la voz del Espíritu. Hoy el Padre llama a atender a la voz del Espíritu para que podamos accionar exactamente, para que podamos accionar de la manera que está planificado, de la manera que Él ya preparó, para que podamos hacer las obras del Padre. Y las obras del Padre no hacen otra cosa que reunir todas las cosas en el Hijo. Toda obra que nos envió el Padre a hacer es pura y exclusivamente conforme a su propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Señor, gracias por este tiempo, por esta posibilidad que nos estás dando de tener esta claridad sobre ese propósito eterno. Señor, declaramos que a todos los que estamos escuchando esta palabra se nos revelará origen, se nos revelará destino. Podremos verlo con exactitud y de esa manera podremos vivir en la libertad que ya nos diste, Señor, por causa del Hijo. Señor, viviremos en la libertad del Hijo, posicionados en esa libertad, y nada podrá hacernos frente porque estamos en la libertad del Hijo. No habrá cautividad que se pueda posicionar sobre nosotros. Señor, declaramos que todo trauma, toda situación de angustia, de soledad, toda situación de falta de amor, Señor, toda situación de falta de aceptación que aqueja todo nuestro ser, que aqueja nuestra alma, que nos ha hecho vivir de acuerdo a los criterios, que la falta de amor, que la falta de aceptación, que la soledad, que la angustia, que la vida que tuvimos nos llevaron a vivir. Señor, declaramos que todas esas cosas quedan bajo el gobierno del entendimiento, del origen y del destino eterno, Señor. Señor, declaramos que empezamos a ver con claridad que fuimos aceptos en el amado. Gracias por tu aceptación. Señor, los que están en este tiempo, en este lugar, esta generación, no andará buscando aceptación, entenderá acepto en el amado. Y en el acepto en el amado se incluye la paternidad, hijos. Se incluye la paternidad, amados. Se incluye el entendimiento del Padre que tenemos. Yo no sé qué relación, qué vínculo tuviste con tu Padre terrenal, pero hay una palabra muy fuerte que Dios me está dando en este momento, y es: deciles que tienen Padre. Tenés Padre. No importa el Padre terrenal, si está, si no está, lo que haya hecho con vos, tenés Padre. Fuiste acepta por el Padre. Y el Espíritu te va a dar certeza de que tenés Padre. Y esto sana traumas y reforma y te lleva al original.
que es en el entendimiento de la aceptación del Padre.